sí no se me olvidó. ¿Qué tal, mis estimados colegas? Muy buenas tardes. Si por favor me confirman si tenemos buen audio y buen video, por favor, para comenzar. Mi estimada Santa, ¿cómo andamos en sonido? Audio e imagen bien, excelente. Qué bueno, como de costumbre, Santa ya me da buena señal. Muy buenas tardes a todos, colegas. Estamos regresando de dos excelentes convenciones que tuvimos por ahí, la de Puebla, de la Nafinet, y que la próxima convención va a ser acá en Playa del Carmen, que se van a dar una divertida excelente, así es que vayan juntando su dinerito para que nos vengan a visitar acá, y sobre todo para que apoyen a la economía de Quintana Roo. Ok, miren, antes que nada déjenme presentarles aquí al licenciado Carlos Araujo. Es un buen amigo mío. Hemos estado oye, habrá chistes. Ahí mira, aquí el licenciado es buenísimo también ha tomado maestrías y ha tomado algunas especializaciones, ¿verdad? Con algunos magistrados que me dicen que son excelentes, muy abiertos y una forma de hablar muy urbana. Entonces van a ver que nos vamos a divertir el día de hoy. El licenciado Carlos Araujo se ve picudo. Gracias, Axel. Déjame presentarlo, si no, no acabamos. Tú empiezas a meter el desorden desde el inicio, Axel. No nos dejas hablar en serio, ¿ya ves? No es cierto, no te creas. El licenciado Carlos Araujo es de Chiapas, ha estado trabajando por allá en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Fue actuario, defensor de oficio. Fíjense nada más la excelente experiencia que tiene. Secretario de Acuerdo Civil y Penal, proyectista de juzgados penales. Sabes que los proyectistas, pues según mi parecer y según lo que he comentado con algunas personas, pues son muy importantes dentro de los juzgados, porque son básicamente los que hacen las sentencias y se las pasan al juez ya casi nada más para que la firme, las revise de vez en cuando. También proyectista de la Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia y proyectista de la Segunda Sala Tribunal de Trabajo Burocrático. Entonces, exactamente, mi estimado Axel, los proyectistas son los que más saben. Mi estimado licenciado Araujo, te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde. Gracias, contador. Antes que nada, un saludo a todos, un saludo al auditorio. Pues sí, como efectivamente dice el contador, pues mi carrera ha sido enteramente del Poder Judicial, y ya hace unos años pues me dedico al litigio con una especialidad en amparo. Me parece bien importante lo que dice Axel: los proyectistas se matan estudiando. Y le mandamos un saludo también a Axel, Oye, Santa, por cierto, Santa, un saludo, Santa, porque siempre nos atiendes bien. Y de la gorra ya ni hablamos, Santa. Créeme que ya no te vuelvo a preguntar de mi gorra. Esa, Santa, la traigo presionada con mi gorra. Ahí la tienes. Muy bien, Santa, ahí guárdamela para el próximo año. Muy bien, miren, fuera de aquí que estábamos guardadita. Fuera de línea estábamos platicando con el licenciado Araujo de unos temas bien interesantes, las grandes experiencias que ha tenido, y estaba viendo el asunto de la convencionalidad, que es muy importante y está muy interesante, pero también me comentabas, licenciado, un asunto muy interesante que me decías, el rock de la cárcel. Me parece una buena anécdota para que se las platiques aquí a los colegas. Sí, antes que nada, pues no sé el tipo de auditorio que tenemos, si son estudiantes de derechos, contadores, no sé. Hay de todo, la mayoría son fiscalistas, o sea que dominan aspectos legales y aspectos contables también, contadores. Bien. No, pues le estaba yo comentando al contador que hace ya muchos años, pues cuando laboraba en los juzgados penales, era yo proyectista precisamente. Aunque pasé por todos los puestos, ¿no? Menos el de actuario, que nunca me gustó porque pues es el mandadero del juez, ¿no? En cambio, pues yo estudié para ser abogado y desempeñar la profesión suficientemente bien, ¿no?
Entonces, allá tengo una anécdota porque éramos más jóvenes todavía y tengo un amigo que es melómano, juntos oíamos música y surgió una anécdota que sucedió en España. En España, en la cárcel muy famosa, muy representativa, incluso los pobladores de allá se opusieron a que se derrumbara, que es la cárcel de Carabanchel, no sé exactamente dónde esté, me parece que en Madrid. Donde han surgido, es una zona donde han surgido muchísimos grupos de rock famosos como Rosendo Mercado, Leño y otros que por el momento no recuerdo, pero si alguno sabe también lo podemos platicar. Entonces la anécdota era de que tuvimos que hacer una plática de lo que sucedía en las cárceles del estado de Chiapas, porque yo no sé si ustedes conozcan Chiapas, pero es una zona de mucha cultura, de muchas raíces prehispánicas e incluso ya de la colonia, ¿no? En la que pues sí, mucha cultura, ¿no? Desde los parachicos, las comidas, las tradiciones, los niños floreros, las chuntas y todo eso. Y sobre todo lo que me comentabas, algo muy interesante, que se ha hecho Chiapas como que tienen mejor el derecho en el aspecto de litigio y demás formas, por necesidad, ¿no? Porque claro, los problemas que ha tenido los han encauzado a esa situación. Claro, también independientemente de la anécdota del rock de la cárcel en la que las personas que se encontraban detenidas pues manifiestan por las hondas raíces culturales que tenemos los chiapanecos y se expresan en su sentir de la vida diaria, ¿no? Independientemente de eso, el surgimiento en 1994 de los zapatistas, los hondos reclamos de los indígenas de la zona de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal, en Ocosingo, pues provocó y sigue provocando aún cambios en nuestras leyes, ¿no? Una exigencia a veces bien merecida hacia las autoridades de todos los órdenes, tanto en la cuestión fiscal como en los procesos penales, principalmente en las cuestiones de derechos humanos, que hicieron surgir allá a un grupo defensor precisamente de los derechos humanos, que es el de Fray Bartolomé de las Casas, ligado a la Iglesia Católica. En ese devenir, tuvimos la fortuna de contar con un presidente del Poder Judicial del Estado que trabajó muy duro durante aproximadamente 2 sexenios o un sexenio y medio, que levantó la imagen de la justicia. Trabajó muchísimo, hubo reformas a las leyes, participación de los indígenas, creación de juzgados de justicia alternativa, defensores bilingües, que ahora se promueven como algo nuevo cuando en realidad ya tiene muchísimo tiempo, más de 20 años tal vez. Entonces se creó una nueva imagen allá, afortunadamente, que tal vez para mi concepto va en decadencia, ¿no? Desafortunadamente. Pero sí hubo un nivel bastante amplio del concepto de la justicia, donde independientemente de quién fueras, de tu estatus de abogado, o si tenías cédula o no registrada en el tribunal, pues podías acceder a una consulta, a una orientación, también con un sentido amplio de lo que significa una autoridad en el Poder Judicial del Estado, ¿no? Y pues en la comparación con el estado de Quintana Roo, pues veo que tenemos 2 estados jóvenes, ¿no? El estado de Chiapas, que estuvo muy abandonado en las cuestiones de comunicación y económicas, y pues el estado de Quintana Roo, que tendrá 30 años, ¿no? Me parece, 40 35, algo así. 38 más o menos, algo así. Sí, entonces el sistema de justicia como que todavía está asentándose, como que le falta esa característica propia, arraigada de nuestro estado. También le hacía mención al contador que tenemos la fortuna de contar aquí en Quintana Roo con magistrados prominentes, como es el presidente del tribunal unitario del Poder Judicial Federal,
que son jueces renombrados, de mucho honor, de probada capacidad a nivel nacional, y pues son hondo arraigo en la justicia, ¿no?, de valores humanos. A ver, licenciado, déjame comentarte 12 comentarios que dicen aquí. Jorge Arturo dice que es veterinario de corazón y contador por necesidad. La filosofía del contador urbano. Muy bien, mi querido contador. Gildardo dice buenas tardes. Buenas tardes, Gildardo. Económicamente Chiapas sigue abandonado y ahora endeudado. Pues mi estimado Gildardo, primero que nada te mandamos un saludo, y pues yo quisiera desmentirte completamente, pero siempre en todo el país está esa situación. Te quiero decir que en el devenir de mi vida, en la que he cambiado de estados, pues efectivamente así es, ¿no? Sin embargo, la situación privilegiada de Chiapas nos permite tener pues una economía sustentable. Mira, los mercados allá, por ejemplo, pues encuentras cosas baratas pero de mucha calidad, cosas que no hay en otras partes y que además te las venden muy caras. No me había yo percatado de las cualidades de Chiapas. Es la comida y el hondo arraigo cultural que nos permite vivir allá. Bueno, yo soy desterrado, yo te quiero decir que yo soy de ninguna parte, ¿no? Dice, ¿cuál endeudado? Con el desvío de algunos de fondos federales para apoyar la campaña del actual gobernador, algunos se volvieron ricos. Pues yo quisiera desmentirlos a todos, pero realmente es lo que dicen, y cualquiera puede consultarlo en la red acerca de cómo está la economía chiapaneca. Mira, yo he leído, y de hecho hace 2 años tuvimos la convención de la Nafineta allá en Chiapas, y déjenme decirle que a mí me sorprendió que en el aspecto turístico llevan cierta vanguardia, lógicamente no tanto como nosotros en Cancún, pero es muy loable y es muy admirable de que llegamos nosotros allá y estaban los hoteles al 100%, porque hacen eventos de las carreras, de la Indy, no sé qué tantos eventos. Exactamente. Estaba Emilio Azcárraga en el mismo hotel, en el Camino Real donde llegamos, y se pasaban varias semanas llenos de gente. Yo creo que tienen personas muy pujantes allá en el aspecto de turismo, porque le meten durísimo. Y créeme que otra cosa que me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la plaza esta de la Marimba. Ajá. Todos los días lleno. O sea que hay un ambiente, la gente se va a divertir sanamente. Diario le tocaba el evento de la Marimba a un diferente lugar de ahí el parque de la Marimba de Chiapas, ¿no? Cada quien organizaba diario, hacían la música y se organiza el baile muy muy interesante. Entonces creo que en el aspecto turístico va muy bien y hay buenas empresas, porque conozco una persona que se fue de aquí de Cancún y que se fue a producir allá lo que es el tamarindo, y va muy bien, hubo un buen apoyo para las cooperativas en determinado momento. Entonces hay ciertas actividades económicas que están apoyando. Sí, sí, efectivamente así es, contador. También este año Chiapas acaba de llevar un premio en la producción de cuestiones naturales. Hacen mermeladas, chiles, café, quesos, y todos esos productos naturales se llevaron su premio. Está la marca Chiapas también. Yo te quiero comentar que Chiapas es uno de los estados de la República más ricos. Tiene una diversidad de suelos, de climas, que hace que se les despierte el apetito a los señores comerciantes. Sí. Pues lo deseable siempre es que interactúen con la naturaleza y no la destruyan, que el apetito no se les vaya de la mano. Chiapas tiene un hondo resentimiento también, precisamente con los empresarios. Es un estado del sur de la República que se entremezcla con países sudamericanos, y el más cerquita es Guatemala. Si ustedes escarban un poquito verán que la United Fruit hace muchísimo tiempo, en la creación de los ferrocarriles en México,
esclavizó y trajo mucha pobreza a nuestro estado. Y ese sentimiento también ha pervivido, aún existe. Vemos grupos indígenas resentidos, incluso aquellos que se han apropiado de tierras, en Ocosingo, por ejemplo. Y entonces, al ver este auge que le dan a Chiapas, pues también se siente en el alma del pueblo. Quisiéramos que, bueno, yo imagino que todos los ciudadanos de nuestro país quieren lo mismo, ¿no? Para sus tierras, cada quien en sus tierras. Queremos que sí venga la economía, pero que no destruya ni se roben nuestras riquezas naturales. En Chiapas hay maderas que solamente se consiguen en Chiapas, tal vez solo puedan competir con maderas de África. Hay petróleo, hay uranio, hay diamante, hay azúcar. Casi todas las frutas se producen, desde las de clima caluroso hasta las de clima frío. Puedes comer pera, es bastante amplio. También en la cultura tenemos a Rosario Castellanos, a Bruno B. Traven, hay muchísimo que hablar. En justicia también, A ver, mi querido licenciado, déjame ver unos mensajes de nuestros patrocinadores. Nuestro primer patrocinador es Gildardo, dice, el Parque de la Marimba. Ciertamente, pero el certificado de origen no protege a los productores. Casi te puedo asegurar que el ganador es un comercializador de cualquier producto, café, miel, mango, tamarindo, el que quieras. Cali de Chiapas, nuestra siguiente patrocinadora, ahí esperamos los fondos. Es muy bonito como estado, vénganlo a conocer. Buen anuncio, Cali. Gildardo Chiapas, sigue adelante por los chapanecos, no por las autoridades. Hay esos minerales y ya los están explotando, sí. El grupo Salinas, sí. Belisario Domínguez. La Federación de Chiapas se unió a la República Mexicana por decisión propia. Cali de Chiapas, sí. Antes, Luis Gamón, antes de la caída del Imperio Español, pertenecía a Guatemala. También hay muchos... Bueno, está durmiendo, sí, eso de la anexión de Chiapas tiene muchas variantes, ¿no? Nosotros, prácticamente Sudamérica, y desde la mitad de Estados Unidos y Sudamérica, pues hemos ido a México, todos. Y las cuestiones que vinieron después por la invención de los estados que no existían en México, pues se le invitó a Chiapas y Chiapas aceptó. En cambio Guatemala no, dijo que no, que se separaban. Pero realmente en mi corazón somos hermanos, somos parientes, todos somos de la raza cósmica y color cobre. A ver, ¿por qué dice Gildardo? Dice, por eso decimos que somos 2 veces chiapanecos. Exacto. Luis Gamonde dice Mesoamérica. 2 veces mexicanos. 2 veces chapanecos. 2 veces mexicanos, perdón. Ok. No, eso digo yo. Sí, no, también ya lo corrigió Gildardo. Sí, todo en Chiapas es México. Él sabe de qué hablo. Y sí, oigo esas invitaciones a conocer. Vengan a Cancún. Oigo esas invitaciones. Vengan a conocer Chiapas. Y en mi corazón, pues quisiera que se llevaran lo mejor de cada estado, y el compromiso sentido de apoyar a la gente humilde, porque siempre vamos a los lugares turísticos y nos negamos a ver todas las necesidades que hay. Oye, Santa, ahí veles llevando la cuenta de los anuncios a Gildardo. Mira, ya lleva otro, dice, donde comienza la patria, en Chiapas. Muy bien, excelente, ¿no? Claro. Excelentes consejos, colegas, se los agradecemos. Y la comida, ¿no? Deberíamos decir mucho de la comida. Qué barbaridad, la he comparado con la comida yucateca, en todas partes, y realmente qué sabrosa comida, nunca la había yo apreciado tanto. Bueno, ya, colegas, estamos muy apasionados con el tema. Nos desviamos a Chiapas y ya nos quedamos ahí. Vamos a comenzar, mi estimado Carlitos, y vamos a ver lo del rock de la cárcel. Nos tienes aquí a la expectativa. No, pues, para ver el tema, ¿no? El rock de la cárcel fue simplemente una anécdota, porque en las cárceles pues se encuentra todo tipo de personas representativas del estado en donde existe la cárcel. Si nosotros visitamos la cárcel de acá de Cancún, pues nos vamos a llevar la sorpresa de que hay muchísimas personas de todas partes de la República. Allá en Chiapas pues se juntaron muchísimas personas de todo Chiapas. Entonces era increíble llegar
En aquel tiempo el horario era muy riguroso y entrábamos a las 8 de la mañana y teníamos que estar a las 7:30 de la mañana para abrir el juzgado. Entonces, el juzgado aledaño a la cárcel, pues era impresionante ver todo el sentimiento que había, porque algunos presos los sacaban a hacer el aseo de la cárcel. Y entonces muchos de ellos se levantaban con su sentimiento de estar detenidos y empezaban algunos a rapear, que en aquel tiempo pues el rap era muy poco conocido, era más bien como un tipo de queja, ¿no? Como un tipo de expresión de sus sentimientos. Y se oía decir a los presos que se levantaban temprano, pero de una forma cantada, hablada, cantada, que estaban ahí en detenidos, que muchas veces eran detenidos injustamente y que se levantaban pidiéndole a Dios que les ayudara a hacer bien lo que ellos llamaban el aseo de su cantón, que es la cárcel. Luego nos percatamos pues de que al hacer las visitas a los presidiarios, pues había personas pues con mucha cultura, muchos tocaban marimba, otros se dedicaban a la carpintería, otros tocaban la guitarra, y de esa inquietud nos preguntamos nosotros por qué el sistema presidiario de aquel entonces, que ya tiene muchísimos años, no les procuraba una mejor rehabilitación apoyándolos, una mejor rehabilitación impulsándolos, por ejemplo, grabando un disco, cosas como esas, porque también otra vez el tema de Chiapas ha dado grandes artistas de talla mundial, muchos desconocidos por su importancia cultural, como es el Güero Bleshuber, la Marimba Espiga de Oro, y poetas como Sabines, ¿no?, que todos conocemos. Y entonces en ese tema, pues un amigo me invitó a participar, a expresar los sentimientos que traían en la cárcel y ciertas cuestiones de derecho, ¿no?, que en aquel tiempo pues eran menos rigoristas, más formalistas, y no se hablaba todavía de derechos humanos. Se hablaba de violaciones a las garantías individuales, que hablar de garantías individuales en aquellos tiempos era hablar de algo, de hablar de aquí a la luna. Eran cuestiones únicamente para personas muy preparadas. Actualmente los derechos humanos están al alcance de todos, y si alguno tiene alguna duda, pues es muy fácil consultar la página del Tribunal de San José de Costa Rica. La convención de... Exactamente, y ahí vienen los antecedentes, vienen muchas resoluciones, muchos precedentes, ¿no? Los cambios a la Constitución, ¿no? Exactamente. Radicales. Como resultado del asunto del caso Radilla. Exactamente, el asunto del caso Radilla es muy importante para México. Más bien, el que lea el caso de ese señor Radilla, pues prácticamente se está actualizando en las reformas a la Constitución y las reformas constitucionales de la Ley de Amparo, porque la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso con los votos disidentes o los votos contrarios de los ministros, explican bien en qué las bases de nuestro actual sistema, tanto de derechos humanos como de convencionalidad, contenidos en el artículo 1 y el artículo 133 de la Constitución, ¿no? Incluso hasta se ahonda, ¿no?, en el problema de determinar si aún es en un nivel jerárquico superior la Constitución a los tratados internacionales, ¿no? Mira, vamos a seguir leyendo los mensajes de los colegas, siempre están bien activos. A ver, nos quedamos aquí con Gilardo, no, Luis Gamundi, que decía de Mesoamérica, Gilardo 2 veces mexicanos, perdón, ok. Lo demás no lo puedo traducir, Gilardo. Donde comienza la patria. Si te pregunto lugares turísticos, te aseguro que no me dirás nada cercano a Tapachula. El desarrollo está en el centro. Luis Gamundi nos comenta que la mitad de Estados Unidos, México y Centroamérica se llamaba Mesoamérica. Muy bien. Jorge Arturo, los mayas se volvieron zetas, por eso se va a acabar el mundo. Sí, Jorge Arturo. Claro que sí, pues hay que visitar Pijijiapan, Boca del Cielo, por allá al rumbo de Tapachula.
Axel Castel ya se puso romántico, dice que role la botella. Todas las semanas pide su botella, Axel. Tiene 9 años que ya no tomo, lástima, Axel. Gildardo, y de Centroamérica hay alguno que otro antillano en cárceles chiapanecas. Muy bien, Gildardo es nuestro primer patrocinador del día de hoy. Ese es otro problema que existe en Chiapas, también de derechos humanos, y que ha dado origen a que surjan pues los caudillos, ¿no? Los defensores de los derechos humanos. Pues ojalá y traiga cosas buenas. Todos sabemos lo que pasa en Huixtla, por ejemplo, en los ferrocarriles. Es una tristeza de que los hermanos guatemaltecos que se confunden con nosotros, con los chiapanecos, estén pasando esas situaciones, ¿no? O sea, es innegable pues lo que sucede. Allá tenemos al grupo de Fray Bartolomé de las Casas y al padre, me parece que se llama Solalinde, que está viendo esos problemas, tratando de ayudar dentro de lo que cabe a los indocumentados. Efectivamente, también está la ruta del café por allá por Tapachula, no hay que olvidarse. Excelente. Sí, pues como comentábamos, colegas, ahora que estuvimos en la convención allá en Chiapas, sí vimos mucha riqueza. Vimos que hay áreas que la están atacando muy certeramente y la están desarrollando perfectamente bien, como es la cuestión del turismo. Creo que son de los estados más activos. Inclusive, déjenme decirles que yo se los pongo de ejemplo a las autoridades aquí de Quintana Roo, por la actividad tan fuerte que están haciendo en el turismo. Digo, ahora con el gobernador, el licenciado Roberto Borge, que ya está metido en la comisión de turismo y anda bien movido en todos lados. Muy bien, pero creo que ese tipo de viajes son más relaciones diplomáticas que efectivas para generar turismo y visitantes. Porque yo trabajé como 20 años en hotelería y siempre ha sido el mismo cuento. Van los hoteleros a convenciones como la de Acapulco, el Tianguis de Acapulco, y en muchos otros lados que se hacen y a nivel internacional, y siempre tienen llenos los hoteles. Y cuando viene la realidad de las cosas, es mentira, las ocupaciones de los hoteles son menores. Entonces siempre es el rollo de decir que ya hicimos mucha actividad, y la verdad de las cosas es otra. Muchos de ellos no se la pasan por ahí, se la pasan viajando. Muy bien, pues si quieres empezamos a atacar el punto del amparo, mi querido licenciado. Tenías por ahí una anécdota también de que te habían solicitado un amparo por ahí, que ya estaba medio avanzado, ¿no? Estaba muy interesante ese punto. Pues yo lo que quisiera decirle al auditorio, ¿qué dice? ¿Qué pasó, Gildardo? Ese super tema que estamos tocando ahorita en primera instancia está excelente, pero sí teníamos el tema del amparo. Vamos a tomarlo. Sí, yo quisiera decirle al auditorio, no sé si conozcan, si les sirva hablar del amparo. Yo considero que el amparo es de los pocos recursos legales que aún contamos los ciudadanos mexicanos para hacer valer nuestros derechos, para hacer efectivo el Estado de Derecho entendido como los recursos recursos legales que tenemos para frenar un poco los abusos de la autoridad. No, les quiero decir que voy a hablar únicamente de la cuestión legal, no de cuestiones de corrupción o cosas de esas, ¿no? Sino que en toda actividad del Estado siempre hay un exceso, sea por equivocación, por ignorancia, incluso por corrupción de la autoridad. Entonces, de los recursos más efectivos que hemos logrado mantener en México es el juicio de amparo. Y considero también que para la ciudadanía en general ha sido malentendido, porque se entiende como que uno va a pedir amparo y con eso ya tiene uno inmunidad, ya tiene uno un salvoconducto para los intereses propios. Yo les quiero decir que en la realidad no viene sucediendo eso, sino que el amparo es un medio de hacer valer la Constitución para que los actos que nos están afectando de las autoridades se adecúen precisamente a lo que dice la Constitución. Yo creo que actualmente estamos en un momento crucial, en un momento muy importante,
de nuestro país en la que se puede incluir dentro de nuestro medio de defensa, que es el juicio de amparo a los tratados internacionales. México ha suscrito un montón de tratados internacionales y muchos ni siquiera saben que existen. Estoy hablando de quienes suscribieron los tratados internacionales. Entonces, tenemos también como una extensión de nuestros derechos y como una extensión del juicio de amparo a los tratados internacionales que van a venir a modificar los criterios que hasta ahora habíamos tenido. Por lo general, en mis tiempos, el juicio de amparo, había una discusión entre si era un juicio o un recurso. Muchos decían que era un juicio porque un particular podía demandar a la autoridad para hacer valer sus derechos. Otros decían que era un recurso porque por lo general, como conclusión del juicio o como un medio de defensa dentro del juicio, se interponía el amparo. Exactamente, a eso íbamos, a lo que dice el señor Luis Gamundi, efectivamente. Exactamente. Actualmente los ministros borraron de un plumazo todas esas discusiones y dijeron que era un medio de control constitucional, al igual que la controversia constitucional y las acciones de constitucionalidad, con la diferencia que nuestro amparo pues es para la defensa de lo que antes se llamaba las garantías individuales, ahora derechos humanos protegidos por la Constitución. Y en lo referente a que si es un juicio o es un recurso, pues para los efectos prácticos pues nos tiene sin cuidado porque no hay una estructura de derecho, no hay un sistema de derecho que no tenga ciertas características de un juicio y ciertas características de un recurso. Depende del caso que uno tenga. Por lo general utilizamos el amparo como si fuera un recurso cuando tenemos una sentencia definitiva de la cual ya no cabe ningún otro recurso, y entonces de manera extraordinaria acudimos al juicio de amparo directo. En cambio el amparo indirecto lo empleamos primordialmente para la defensa de nuestros derechos subjetivos protegidos por la Constitución. Esa sería prácticamente la diferencia práctica. Si tú estás en un juicio o fuera de un juicio, pero te afectan un derecho, el ejemplo más común de todos es la privación de la libertad, porque te agarraron en la calle, porque el tránsito está abusando de ti, por cualquier cuestión, nosotros acudiríamos inmediatamente a pedir un juicio de amparo indirecto. Y si tú estás en un juicio, si te ves involucrado en un juicio penal, en un juicio civil, en un juicio administrativo, incluso fiscal, al final puedes recurrir al amparo indirecto y entonces lo emplearíamos como un recurso. Como un recurso, el amparo directo le llaman amparo legalidad porque se supone que vas a estudiar puras cuestiones legales, es decir, como si fuera un recurso. Eso es la distinción que sería de si es un juicio o un recurso. Cuando a uno le violan los derechos individuales particulares, entonces vas al juez de distrito y llamas a la autoridad que te está perjudicando, y entonces eso forma la litis que denominan constitucional y lo equiparan a un juicio. Pero para efectos prácticos pues realmente saber si, o sea, no nos interesa abundar en la cuestión doctrinaria, sino en la práctica, ¿no? Tenemos muchísimos casos en los que se puede pedir un amparo. Actualmente en el estado de Quintana Roo, en Cancún, existe una controversia pública en los periódicos porque el ayuntamiento municipal intenta que todos los automovilistas tengan un seguro comercial en contra de daños a terceros. Eso puede dar motivo a que vayamos a un juicio de amparo indirecto cuando promulguen su reglamento, su decreto o el acto que nos vaya a perjudicar, ¿no?
No sé si tengan alguna duda práctica de que les pueda yo ayudar. Por lo general el amparo indirecto lo empleamos en materia penal, son los ejemplos más prácticos y también en contra de leyes. También me imagino que ha de tener usted algunas anécdotas en materia fiscal, precisamente cuando se exceden del cobro de impuestos, de alumbrado, de luz. Pues es muy común recurrir al amparo indirecto para evitar los excesos y los pagos indebidos. No, pues tenemos muchos ejemplos y en la práctica tenemos muchos abusos de autoridad, pero la verdad es que la mayoría de nuestros, tal vez en materia alguna... Exacto, sí, está muy bien. Pero déjenme comentarles que todavía sigue la vieja usanza y la vieja creencia de los contribuyentes de que si te vas a meter en un pleito con la autoridad, después la autoridad se va a enseñar contigo enviándote más revisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta cierto punto ahí, mis estimados colegas, recuerden que las revisiones que hacen el SAT, la mayoría o la de los importes más o menos grandes, ya son mandados o son enviados por la central. Ahí una vez que se les prenden varios focos rojos en los índices que llevan de control para cada uno de los contribuyentes, es cuando deciden enviar una revisión a los contribuyentes. Entonces yo lo veo un tanto difícil hasta ahí, de acuerdo con la manera en que lo maneja el SAT. Pero efectivamente, como te comentaba, mucha gente ve el costo-beneficio. Dicen, si es un asunto pequeño, mejor ni me meto en el amparo porque ¿cuánto tiempo va a durar? Todo lo que tengo que gastar, copias y copias certificadas y honorarios de los abogados, que ya ves que casi ni cobran bien. Sí, muy buen punto, contador. Sí, efectivamente he oído muchos esos reclamos y en la vida práctica pues sí nos ha sucedido. He tenido casos de hoteleros que se quejan precisamente de eso. Han pedido amparos en contra de exceso del pago de impuestos de la luz y por respuesta han tenido pues una agresión de parte del gobierno. Y entonces muchas veces incluso con los amparos ganados los mismos empresarios se han desistido de los amparos para evitar mayores presiones, porque tenemos tantos reglamentos que cualquiera te pueden aplicar en cualquier momento, sea de sanidad, sea revisiones fiscales, y entonces pues prefieren mejor pagar sus impuestos o arreglarse con el gobierno que pedir un amparo, porque la respuesta práctica es contraproducente. Pero sí en cada caso hay que valorar, nunca hay que estandarizarlos. Déjame comentarte aquí lo que están, dice, tal vez algo, bueno, ya habíamos visto lo que comentó Gildardo. Decía de laboral. Algo tal vez en materia laboral. Axel Castellanos dice, contra la ley laboral es indirecto. Sí, mira, Axel, contra una ley promulgada es indirecto. Es indirecto contra el primer acto de aplicación o a su promulgación. Pero si el que va a pedir el amparo no se encuentra dentro de la hipótesis, pues no tiene caso que lo pida, porque se lo van a sobreseer si no tiene interés jurídico. Pero me parece bien hablar un poquito del amparo laboral. A ver, si quieres nada más Y contra las iniciativas preferentes no sería amparo, sería una controversia constitucional. Aquí Gildardo y Axel van para políticos que, bueno, son muy buenos para decir las cosas. Dice, me llama la atención los amparos en contra del YETU, dándoles palo por línea y en bola. Sí, primero los juntaron a todos allá en Puebla. No sé si tuviste algún antecedente de los amparos del YETU, que nada más los juntó allá. Sí, es someramente. Era común que llegara yo al juzgado de distrito y encontrara yo los oficios y las circulares del juzgado, donde decía que los amparos del YETU debían de presentarse en una oficialía especial. Y eso de oficialía especial los integraba los expedientes a un juzgado determinado. Y también muchos abogados hicieron estudios acerca de la inconstitucionalidad de esa forma de resolver los problemas, porque se vuelve una especie de justicia especial que está prohibida por nuestra Constitución, debería ser resuelto en cada estado. Pero fue la manera en que resolvieron unificando el problema.
realmente pues cada quien tiene su opinión. Hubieron tiempo, recursos y bueno, siguieron las instrucciones al pie de la letra del jefe para... Exacto, no, hay un problema ahí en la corte, no hay una discusión, porque tenemos todavía tribunales auxiliares. Entonces, a manera de similar de lo que pasó con el YETU, actualmente tratan de desahogar las cargas de trabajo, remitiendo los excedentes a determinados tribunales fuera del lugar del juicio, lo cual constituye también una justicia especializada prohibida por la Constitución, puesto que debes de ser juzgado en el lugar donde está tu caso, ¿no? Así es. Ok, mira, lo voy a leer porque sé que tú no litigaste asuntos fiscales y no los litiga aquí, pero dice: el único que ganó con los amparos del YETU fueron los abogados que pidieron anticipos. Sí. Efectivamente, así es, mi querido Gildardo. Y Axel Castel dice: esos abogánsters, bueno, tribunales especiales, artículo 13, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, Axel. Pero yo desde hace rato le quiero contestar la pregunta acerca de eso de los amparos laborales. Mira, actualmente está de moda el tema, ¿no?, con las reformas a la ley laboral, pero tenemos que esperar un poco para saber el alcance de las reformas. Hasta donde sé, dentro de lo que cabe, los derechos laborales quedaron tal cual son actualmente, ¿no?, excepto por la flexibilidad laboral. En la vida práctica, si tú estás inconforme con cualquier ley, a partir de su promulgación o a partir del primer acto de aplicación que te cause perjuicio, puedes pedir el amparo indirecto por inconstitucionalidad de la ley que te cause perjuicio. Sin embargo, en las cuestiones laborales, el amparo indirecto el que se promueve hasta el final, el amparo directo el que se promueve hasta el final del juicio reclamatorio laboral. Dentro del juicio es común, como no existen recursos especializados, pedir un amparo indirecto. Cuando alguien viene y te demanda, por lo general los patrones piden el amparo indirecto dentro del juicio cuando son cuestiones procesales, porque en materia laboral no existe ningún recurso. Los trabajadores por lo general piden el amparo indirecto por retraso en la justicia. Los juicios laborales se han vuelto eternos, y sobre todo la ejecución de los laudos. Y entonces en general esas son las características más llamativas que tenemos en el amparo laboral. No sé si querés comentar algo acerca de las reformas o sea un punto más específico. Axel, ahí como que estamos checando el artículo 13 y no nos comenta nada de... Pero bueno, ahí para que lo cheques, nada, te lo comentamos. Sí, efectivamente, el asunto, bueno, lo que tú comentas de lo laboral, efectivamente no hay recursos, ¿verdad? Si ya... Dentro del juicio laboral no hay ningún recurso, porque se supone que es un juicio sumario, que es un juicio expedito. Se supone también que además de juicio sumario y expedito, es un juicio que tiene reminiscencias inquisitorias en perjuicio de los patrones. Con inquisitorio te quiero decir que la carga de la prueba se le arroja completamente al patrón y que se exigen requisitos mínimos al trabajador. En general, pues el retraso de la justicia les afecta mucho a los trabajadores. Porque en el aspecto penal lo que yo estaba viendo es que la carga de la prueba es quien presume el dicho, ¿no? Quien está... No, tenemos otro problema ahí en materia penal que hemos observado desde hace muchísimo tiempo. Tanto la materia penal como la laboral tienen esa reminiscencia inquisitoria, en la que toda la carga de la prueba se la dejan al patrón, sí. Al patrón en materia laboral, y en materia penal al inculpado. Aunque los códigos procesales penales manifiestan la regla general, porque es una regla general en todos los procesos, que quien afirma está obligado a probar. Así es.
Pero, entonces no la llevan a cabo. Pero no se lleva a cabo, no se concreta No se porque el sistema inquisitorio es que la gente del Ministerio Público te arme la prueba, te la desahoga la prueba acusatoria, y una vez armado el tambache se la dan al juez, y el juez libra la orden de aprehensión y detienen al acusado, al inculpado. Entonces el inculpado, por más que afirme o niegue, pues se le va a hacer muy difícil desvirtuar las pruebas. Por eso en el actual sistema de juicios orales se trata de que las pruebas sean desahogadas ante un juez. El Ministerio Público no tiene por qué desahogar pruebas, debe ser un órgano especializado en investigación de delitos, no tiene por qué desahogar ninguna prueba, y es una medida acertada, por cierto. Pues, así es. ¿Alguna pregunta más, Axel? ¿Quedamos claros ahí? Dice lo del YETU, ok, entendido, son tardadísimos. Sí, efectivamente es una de las problemáticas graves que tiene el juicio laboral, ¿no? Y sí, que veíamos el proyecto de decreto de los cambios a la ley laboral, y estaban incluyendo un artículo para un castigo a los abogados, que se viera claramente que están utilizando tácticas dilatorias para alargar el asunto. Esa es una medida también romántica, una medida idealista, porque en su aplicación práctica es pues difícil. Varios procedimientos prevén esa medida. El procedimiento penal cuenta con ese artículo donde dice que la deficiencia será castigada, la deficiencia de la defensa. En materia civil, el abandono de los juicios. En materia laboral, por supuesto. Entonces, pues habría que ver. Yo creo que más que en México, más que un problema de legalidad, un problema de leyes, creo que tenemos un problema de cultura jurídica. Tenemos un problema de que las instituciones no se terminan de adaptar a la sociedad, porque fueron instituciones impuestas a una cultura que nacía, y una cultura que no termina de entender a sus autoridades. Entonces el problema es muy complejo. Pueden haber leyes excelentes, pero necesitamos mayor cultura y mayores valores humanos, sobre todo en las autoridades. Yo creo que no estoy diciendo nada que no sea sabido popularmente, ¿no? A ver, aquí dice Gildardo: salvo su mejor opinión, la mayoría de los juicios laborales, los patrones son los que tratan de darle largas para negociar con el trabajador una indemnización menor. Juegan papel importante en la corrupción en las juntas locales. Sí, efectivamente. Fíjate que les comentaba a los colegas en algunas pláticas que inclusive, yo creo que esto no es el gran secreto, es bien conocido por todos. Hay gente, casi te puedo asegurar que son profesionales cazaliquidaciones. Entran a trabajar a una empresa, una semana, se empiezan a pelear con el dueño y se hacen los corridos y van y demandan. Y yo conozco una persona que cuando he tenido oportunidad de ir a la junta, ahí están, todos los días están ahí laborando. No, es un problema que tenemos y que se ha tratado de equilibrar, porque efectivamente tenemos por una parte los patrones que no liquidan a sus trabajadores, y por otra parte ya existe este fenómeno, tal vez impulsado por la necesidad, la corrupción o lo que sea, pero sí me ha tocado ver y casos muy penosos de personas malversadas, personas torcidas, que siendo trabajadores provocan un despido, o se despiden ellos solos con tal de obtener una indemnización desproporcionada completamente. Hemos tenido casos, y cualquiera puede consultar un periódico y buscar esos casos, en los que un trabajador ha quebrado una empresa. Tenemos aquí el caso de un trabajador que obtuvo un hotel gracias a un embargo laboral, y luego amaneció muerto el trabajador. Órale. Entonces, pues es muy desproporcionado, ¿no? Fíjate que dicen, la Junta hay una bola de rateros. Bueno, a ver, en los juicios laborales el botín son los salarios caídos, claro, no las prestaciones. Claro. En la Junta hay una bola de rateros, bueno, ya.
Y Debería haber castigo a la reincidencia, por eso la reforma los limita a 12 meses. desconozco si la reforma hable de limitar los salarios caídos como consecuencia de un despido injustificado. Lo que se ha sabido es que en Sudamérica los países han estado llevando a cabo estas reformas en las que limitan los salarios caídos únicamente a 3 o 6 meses. Entonces, pues habría que ver en qué términos salió la reforma laboral, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjense, lo que comentábamos, colegas, y a veces hay que ponerse en el justo medio, porque uno de los gastos más importantes dentro de una empresa es la nómina. Independientemente de que tú le pagues el salario a tu personal, todos los impuestos que vienen adicionales o complementarios a la nómina, estamos calculando que en algunos casos puede ir de un 32 a un 38%, lo que es el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre nóminas, etcétera, etcétera, todos los ramos del seguro social. Entonces es bastante caro. Y lo que están haciendo muchos empresarios es meten a la gente y le dan capacitación, pero sucede que la gente, una vez que está capacitada, a los 2 meses ya te empieza a volver a pedir un aumento, entonces llega el momento que es insostenible, porque no se vuelve redituable para tu negocio, y bueno, pues ya los tienes que dejar ir. Claro, tenemos casos de todo tipo. Cuando estuve en el Tribunal del Trabajo Burocrático, vi casos de personas que malversadas completamente, que vivían de la nómina del gobierno, y que a ojos vistas se advertía que faltaban a su trabajo, se hacían de los enfermos, y aún así su juicio laboral procedía. A pesar de que uno quisiera ser justo con ellos, la ley los protegía demasiado, y la ley le atribuye cargas muy pesadas a los tribunales, porque les explica, les dice cómo deben de proceder en cada caso, limitando el arbitrio del juzgador. Por eso a veces las personas consideran inexplicable que un trabajador con pocas pruebas pueda ganarle un juicio a una empresa. Sin embargo, la ley marca y determina los pasos que los juzgadores deben de hacer, y por eso vemos casos de ese tipo. También tenemos casos de personas en pequeñas empresarias, pequeñas personas esforzadas, como la dueña de una boutique acá en Cancún, en la que contrata a una persona que le ayude para peluquera, y a los 2 meses esa misma persona renuncia, se pone a fregar pues a la dueña de la peluquería, y la demanda laboralmente, y con salarios caídos se hace una millonada de pesos que no solo quiebra al salón de belleza, pues se va haciendo salario tras salario, sino que le da para poner 2 salones de belleza. No sé hasta qué punto sea necesaria la reforma laboral, porque sí hay muchísimos casos, no son casos aislados, ¿no? Pues yo creo es que un fenómeno ya eso, ¿no? mira, poniéndonos en el justo medio, hay abusos, pero de las dos partes, tanto de los trabajadores, sí, que luego son excesivos los abusos. El caso de que trabajadores se cortan el dedo, meten el dedo a la máquina y órale para Sí. que tengan una indemnización. Tenemos el caso que acaba de salir en el periódico de un trabajador ruso que ya residía en Cancún, en Isla Mujeres, y a través de una demanda laboral ganó un hotel. ¿Y fue el que amaneció muerto? Sí, ganó el hotel, se posesionó del hotel y amaneció muerto. Híjole, qué pena. Son casos que suceden. Se fue feliz con su hotel. Pero bueno, a ver, aquí hay más comentarios. Pero también el área patronal, principalmente de los pequeños y medianos empresarios, no quieren pagar la asesoría en cuestión laboral. Pues sí, efectivamente hay una resistencia muy fuerte. Yo creo que lo que no hay es una educación de que entiendan los empresarios. Ahí viene el outsourcing, dice. Sí, de que si quieren tener una buena empresa deben de asesorarse más en ciertos aspectos que son torales dentro de las empresas. ¿Cómo se puede impugnar el nombramiento de un funcionario del SAT como ministro de la Corte? Nos dice Axel Castel. Mira Axel,
Mira, Axel, como ciudadanos mexicanos, la ley prevé ciertos métodos para impugnación de cada acto, ¿no? O sea, tal vez no me expliqué, pero para el nombramiento de un funcionario para la Suprema Corte, como ciudadanos no podemos impugnarlos, porque no es un acto que te afecte en tu esfera jurídica particular. El principio del amparo, hasta antes de las reformas, pero sin embargo subsiste, es el daño personal y directo. Si no hay una afectación a tu esfera jurídica particular, no puedes hacer nada. Sin embargo, para el nombramiento de los titulares de las dependencias de cualquier poder, existe un reglamento, y ese reglamento muchas veces marca la consulta popular o determinados procedimientos que, si no se respetan, puede uno de los interesados al cargo del ministro impugnar la designación de otro o el procedimiento que tenga el Congreso de la Unión. Pero en lo particular desconozco, no te puedo engañar. Ok, entonces dice, por ahí viene el outsourcing. Bueno, el sourcing va a ser un tema, mi querido Gildardo, que lo vamos a tener por toda la vida, porque lo atacan, lo quieren cercar, lo quieren acabar, y va a ser imposible, porque las cooperativas están a nivel mundial y hay cooperativas que tienen unas actividades excelentes y han hecho una labor social con los trabajadores, como las transportistas de España. Una maravilla. Cuando se refiere a un trabajador que casi no llega, que no hace lo que debe, no creo que a eso nadie los despide. Me refiero al de Gutiérrez Ortiz Mena, actual secretario del SAT, que se supone estará en la terna para la Suprema Corte, y si ha trabajado tanto tiempo en el SAT, ¿cómo podrá? ¿Existirá algo que impida que hayase llevado a cabo una función pública? Y claro que sí. Claro que sí hay impedimentos, pero son reglamentos y cuestiones que valoran los ministros y la propuesta del Congreso. No desconozco exactamente cuáles sean esos requisitos, pero sí hay esos impedimentos, y efectivamente los van a hacer valer los señores ministros. Lo que argumenta Axel dice, si ha trabajado tanto tiempo en el SAT, ¿cómo podrá ser imparcial? Pues exactamente. Como que les cuesta un poquito mucho quitarse la camiseta del SAT. Siempre van a defender a la autoridad, ¿no? Yo creo que ese es un problema ético, ¿no?, que subsiste digo yo más destacadamente en este sexenio, donde se vio claramente la mano del Poder Ejecutivo para la designación de ministros en cuestiones de tipo religioso o sexual. Tenemos el caso, no recuerdo bien el caso específico, pero de índole sexual, no, me parece que era acerca del aborto en los primeros meses de gestación en algún estado norteño de la República, donde los ministros que habían sido designados, propuestos por el Poder Ejecutivo, de corte más conservador, de corte incluso hasta religioso, se oponían a que la Corte dictara una resolución mucho más liberal, que era a favor del aborto. Me estoy refiriendo a casos que no tienen mayor complicación, porque de una u otra manera ya están regulados por la ley. Si tú tienes un legrado dentro de los primeros días de gestación, pues no tiene ninguna consecuencia penal, no tienes por qué discutir si el óvulo si el espermatozoide fecundó al óvulo y no sé qué tanto, ¿no? Pero me refiero antes que nada a ese problema que existe, ¿no? Tenemos casos de abogados particulares que sin carrera judicial han ingresado a la Suprema Corte. Sin embargo, pues no hay que desecharlos antes de tiempo, ¿no? Es terrible lo que pasa, yo entiendo lo que me estás diciendo claramente, y pues es lo deseable. Creo que tenemos un problema de cultura y de valores humanos, no un problema de leyes, ¿no? Antes que las leyes deben estar los valores humanos. Bueno, más que de cultura y de valores humanos, es los bombazos, cómo se ponen, y las presiones. ¿Quién sabe qué presiones
tendrán los magistrados para que fallen a favor del Estado? Eso también no lo podemos saber, mis estimados colegas. Y a colación de lo que estábamos comentando de los trabajadores, déjenme les cuento una anécdota, colegas, se van a morir de la risa, porque de esos que hacen mal el trabajo, que decían que ahí, me decías tú que de la estética, si te hubiera oído que le dices peluquera, te excomulga, Ya los peluqueros ya quedaron de antaño y ahora son flamantes estilistas. Bien, y cuando estaba estudiando y trabajando, estaba estudiando la profesional, voy a cortarme el pelo. Ya sabe que cuando estamos jóvenes somos medios faramayosos y queremos lucir muy bien y demás. Entonces llego como de costumbre y le digo al peluquero, porque en esa ocasión sí era peluquero, le digo, pues córteme así medio regular, no te gusta verte muy corto, porque no se estilaba, más bien se estilaba el cabello un poco largo. Y bueno, pues ya le doy las instrucciones como de costumbre, y que me quedo dormido de tanto cansancio que llevaba, y que me despierto y me dejo todo el cabello así, bien cortito, todo pelón, y con mi mechón acá arriba, bien ridículo, pero bien ridículo. Y eso que te paras con un coraje haciendo la vida, oiga, y le estoy reclamando, ¿por qué me peló así? Yo no le dije así, le dije que nada más ligerito, nada más era un corte al llegue, la fregada. Y todavía se pone muy digno y me dice, uy, todavía se queja, todavía que le hice un estilo italiano, dice, todavía se está quejando. Yo casi a punto de matarlo, y él diciéndome que me había hecho un corte italiano. La notoria ineptitud es causa de despido. No, ya que propina ni que nada. Y luego, como éramos de presumidos en la juventud, imagínense, ¿no? Casi llego en la noche y les aviento una bomba molotov a la peluquería, ¿no? Muy bien. A ver, colegas, ¿alguna pregunta más? Ya llegamos a la hora. Creo que vamos a tener que volver a invitar al licenciado para hablar de amparo. A hablar de casos que ha sucedido de amparo en la práctica, porque estuvimos viendo temas muy interesantes. Eso de Chiapas creo que es un tema súper apasionante, súper interesante, cómo la gente con todo en contra ha logrado salir, como bien comentaba por ahí uno de los colegas, creo que era Gildardo, de que Chiapas ha salido por el empuje, ¿no? El enjundia de los chiapanecos, no por los gobernantes. Pues déjame decirte que sí estamos todos en el país, así estamos. México ha salido por los mexicanos, no por los gobernantes. Fíjense que había un político muy importante de Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, decía, México ha contado con sus gobernantes que se han empecinado en llevar a la quiebra a México, y el país es muy noble y lo ha aguantado. Imagínense, eso lo veían en el extranjero, mejor gentes gobernantes de otros lados, y nosotros, bueno. Pero en fin, mi estimado licenciado, te agradezco muchísimo. Yo creo que si no tienes, te voy a embarcar de una vez aquí enfrente de todos, para ver si nos aventamos otra plática la próxima semana. No sé cómo andes de tiempo, ahí lo vemos. Sale, está bien. Más que nada, pues siempre es importante tener comunicación con otras personas, y sobre todo, pues abundar en la amistad productiva, ¿no? En la amistad enriquecedora. Y es Katy de Chiapas, saludos desde Chiapas, pues. Es paisana, dice. Pues es mi paisana. Queremos a Chiapas y lo queremos ahora. Como queremos a México y lo queremos ahora. Ojalá y que este auge que tiene Chiapas no lo lleve a la destrucción de los recursos naturales. Mira, Eugenia nos está comentando, ojalá se invita de nuevo, que en la próxima plática nos hable un poco de demostrar el perjuicio en el amparo. Gracias al invitado. Saludos al paisano chapaneco de Chacén, Miguel. Saludos a todos los chiapanecos. Del perjuicio en el amparo, claro que sí, es un tema particular, pero muy interesante el perjuicio directo, y que es la distinción del amparo indirecto. El perjuicio fue equiparado al interés jurídico,
y como el interés jurídico es un concepto pues abstracto, es un concepto meramente de derecho, pues tuvo muchas complicaciones para ser explicado. En general, así rapidito, pues el perjuicio es cualquier cosa que te perjudique por parte de la autoridad, pero como se relaciona con el interés jurídico empiezan las complicaciones, porque explicar el interés jurídico sí es complicado. El interés jurídico tienes que tener la existencia de un derecho, que ese derecho te haya sido violado por parte de una autoridad, y que tu derecho esté contenido en una ley, que no sea una mera expectativa, sino que te proporcione la forma de pedirlo, ¿no? Pero sí, está muy bien, está muy interesante, muy buen punto ese del perjuicio, y más ahora, ¿no? Con las reformas que distinguen el interés jurídico con el interés legítimo, muy pegado con el perjuicio. Oye, no te había oído, Axel. Eres malvado, dices cuando había pelo, cuando la anécdota. Por supuesto. Ahora no voy a que me quiten, voy a que me pongan. Pronto lo veremos también. Ok. Muy bien, les agradecemos, mi estimado licenciado, te agradezco mucho, mi estimado Carlos, muy amena la plática, y a los colegas les agradezco mucho estar conectados con nosotros. Como siempre les damos las gracias a Alfredo de San Luis Potosí, Ángel Martínez de Querétaro, Arnulfo Lerdo de Tejada, Axel Rose, Chancel Miguel. También un saludo a ese Axel Rose por andarle bajando los nombres a Guns N' Roses. Emanuel del Estado de México, Eric Z, Eugenia en Estados Unidos. Eugenia, saludos, te agradezco tu asistencia. Eusebia, Francisco Javier, Gildardo, nuestro primer patrocinador. Santa, saca las cuentas ahí del tiempo de los anuncios. Gracias, Eugenia. Guadalupe, no sé de dónde eres, pero me imagino. José Ceballos, mi estimado José, un saludote. J. Mezquita, Tali de Chiapas, tu paisana. Luis Gamundi de Poza Rica, saludos mi querido doctor. Luis José, Maru, M. López 1, Ramón RM71 de Alvarado, Rodolfo Flores, Cuauhtémoc. Les agradezco a todos. Bueno, pues ya tenemos al licenciado comprometido para el próximo miércoles, y vamos a tener otra interesante plática, colegas, que se diviertan, estamos en contacto, y esta sí la grabé, Santa, para que no me regañes, vamos a subirla. Saludos a todos, nos estamos viendo, colegas.